Hola, quiero agradecer a la Fundación Eric Walter Farm por esta oportunidad en la cual vamos a estar formando parte del conversatorio Llueve Verde en la Ciudad. Vamos a estar hablando acerca de el uso de áreas verdes, de las plantas, del el arbolado, de cuál es la función de ciertas plantas, a qué ecosistema debe de pertenecer cada una y también de parte de estos magníficos arquitectos y paisajistas. Vamos a repasar sobre la historia de qué se ha hecho en la ciudad de Santo Domingo, su importancia sobre el espacio, qué espacio se le ha dedicado a las áreas verdes y al paisajismo, y la importancia del paisajismo como una disciplina y no como algo a lo que la gente se engancha. Bien. Entonces, voy a hablar un poco acerca de cuál es el tipo de Johanna, vegetación. déjame presentarlos a los tres para darte Ok, todo tu perfecto. escenario. Gracias a todos los que están conectados a nombre de la Fundación Eric Walter Park a nuestro diálogo transversal número 15, hoy dedicado al verde en la ciudad de Santo Domingo. Llueve verde en la ciudad, el paisaje natural en nuestra ciudad. Con Johanna Núñez, que ya hizo la introducción, la arquitecta paisajista Maciel Mejía y el arquitecto paisajista José Luis Aibar. Los presento. Maciel Mejía es arquitecto egresado UNIBE, ejerce su práctica profesional de manera integral entre lo construido y lo natural, que preserve los valores ambientales e históricos del lugar. Posee una maestría en arquitectura del paisaje por la Escuela Técnica Superior de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. Realizó un posgrado en gestión de espacios verdes en la misma universidad y formó parte del programa de verano del Máster Europeo de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Leibniz, Hannover, Alemania. Es miembro fundadora de la Sociedad de Arquitectura del Paisaje y Planificación Ambiental, ARPA, y dirige la firma Maciel Mejía Arquitectura y Paisaje. Es docente de UNIBE e imparte el módulo de paisaje en la maestría de alojamientos turísticos de la Pucamaima. Es una apasionada de la botánica y la flora dominicana. Johan Núñez, biólogo de la UAS, su pasión por el medio ambiente dominicano le ha permitido desarrollar una carrera de divulgación del conocimiento basado en la ciencia. Desde los medios que utiliza en las redes sociales, donde tiene miles de seguidores, promueve la verdad científica por encima de las creencias populares. Estudiante de biología, ha participado en programas de investigación que han sido publicados en revistas indexadas internacionales. Se destaca su participación en el equipo de investigación sobre un estudio preliminar de los mosquitos no mordedores de la República Dominicana, publicado por la Universidad de Harvard. También ha hecho estudios de especies de aves y árboles en parques de Santo Domingo, en particular el Parque Iberoamérica. Es investigador asistente del Departamento de Investigación y Conservación del Museo Nacional de Historia Natural Manuel de Jesús Marcano. Y José Luis Aibar, arquitecto egresado de la UNPU, es un diseñador de arquitectura, paisajismo, urbanismo y administrador de la construcción. Aibar se especializó en preservación histórica en la Universidad de Florida y paisajismo en el Art Institute de Atlanta. En 1990 se radicó en Georgia, Estados Unidos, e ingresó a la firma Peter Drey and Company y luego a Greenberg Farrow, donde se encargó de diseñar y coordinar numerosos proyectos en el campo del diseño arquitectónico y del paisaje, tanto a nivel urbano, público como privado. En 2003 organizó el diplomado y excursión sobre paisajista por el sureste de los Estados Unidos junto a la Universidad de Georgia en Athens. Dirige la institución Academia Urbana, a través de la cual mantiene programas de diseño sustentables y preparación para el LEED. Es profesor invitado por la Pucamaima para la maestría en arquitectura en el área de paisajismo. Es miembro de la Fundación Eric Walter Park. Y para iniciar estos diálogos, vamos a hacer una breve introducción conceptual de lo que pretendemos compartir con ustedes. Las condiciones naturales de los terrenos colindantes a la desembocadura del río Sama, en la costa sur de la Española, fue un elemento decisorio para el establecimiento de la segunda villa europea en Indias. Además del propio río, con su profundidad y anchura ideales, los terrenos de la margen oriental ofrecían agua, protección y posicionamiento para la defensa y madera suficiente para usarse en la construcción. En el lado oeste existía un asentamiento indígena, aquel que la historia recoge como lugar de la cacica Catalina, rodeado de una fronda exuberante. Conocemos los motivos para la traslación de la villa hacia ese asentamiento indígena
con lo cual se inició una historia urbana ininterrumpida desde 1502 hasta el presente. La ocupación del territorio en ese proceso fundacional se realizó transformando las condiciones naturales del suelo y de la capa vegetal. Se ocupó la primera y segunda terrazas de roca coralina que forman parte de un sistema de farallones que se extiende hasta el río Jaina. Se desviaron las escorrentías naturales de agua y se luchó para eliminar zonas de inundaciones dentro de la urbe. Cuando la ciudad logró cerrar por completo su sistema de defensa, quedó limitada dentro de un perímetro amurallado con bastante definición de áreas construidas y libres. Afuera quedó un extenso territorio virgen, lleno de esa espesa vegetación y abrevaderos de agua que con el paso del tiempo sirvió de extensión para esa ciudad de finales del siglo XIX que traspasó sus murallas. Los distintos cronistas que describieron el paisaje natural de Santo Domingo a lo largo de los siglos evocaban la presencia de una flora diversa, espesa y generadora de sombra que llamaba a la placidez. Por ejemplo, Samuel Hazard señaló lo siguiente en 1873. Al oeste y al norte de la ciudad, el terreno es bastante quebrado y rocoso. Traspasando la puerta occidental y enfrente del gran cementerio, que se levanta desnudo y desolado, justo al lado de las murallas de la ciudad, llegamos a la llanura de matorrales que se extiende por detrás de la ciudad hasta que, al introducirnos directamente en el bosque por el sendero de herradura, quedamos protegidos del sol por el denso follaje. La ciudad apostó a su expansión radial desde su zona histórica y la preocupación por la belleza y el ornato motivó al surgimiento de las primeras grandes avenidas que, como la Independencia, la Bolívar, se engalanaron con árboles que producirían sombra. El equilibrio entre lo construido y la huella verde se mantuvo dinámico hasta la década de 1980, momento en que se aceleró la construcción de proyectos inmobiliarios que reducen los componentes naturales del paisaje. Aquella conciencia de la importancia de los árboles que bien temprano los fundadores de la ciudad tomaron en cuenta en los patios coloniales y que los habitantes de la zona extramuros fomentaron con el uso de jardines frontales y laterales, poco a poco perdió fuerza. Si bien es cierto que contamos con grandes parques en la ciudad, como es el caso del Mirador del Sur, con sus cuevas importantes, el Mirador del Norte, el Mirador del Este, el Jardín Botánico, el Iberoamérica y el paradisíaco Malecón, se perdieron lagunas naturales, cañadas y escorrentías, árboles de gran tamaño y otros elementos importantes para el medio ambiente y la biodiversidad. Carecemos de fuentes y flores, de bordes acuáticos limpios, de buen manejo del agua y abunda el ruido, la polución, la enorme cantidad de desechos sólidos y el abuso de los recursos naturales. Ya la ciencia ha señalado el impacto que sufrimos con ese aumento de la sensación térmica que nos agobia. En contraste, ya contamos con una generación formada para defender a la naturaleza y ha surgido un grupo de profesionales dedicados a promover la necesidad de lo verde, el cuidado del paisaje, la protección de los elementos que forman el complejo mundo de la diversidad caribeña. Así, esperemos, podamos asombrarnos de los resultados de ese esfuerzo y gritar entre todos, llueve verde en la ciudad. Con ustedes ahora sí, Johanan, José Luis, Maciel, de ustedes es el escenario. Adelante, Johanan, que tú tenías la primera palabra. Okay, ahora sí, ahora sí. Bueno, yo voy a hablarles acerca un poco de la vegetación natural de Santo Domingo, con una lista de especies que está caracterizada como plantas que son propias del área y sobre todo que podemos encontrar en algunos relictos de vegetación dentro del Mirador Sur, dentro de incluso el Centro Olímpico, quedan uno que otros relictos. Un relicto en biología se refiere a una planta que ha sobrevivido el proceso de urbanización básicamente desde la antigüedad. Entonces, nosotros tenemos varias áreas, varios tipos de vegetación bien definida dentro de la ciudad de Santo Domingo. La primera franja desde el sur hacia el norte se caracteriza por vegetación de la costa rocosa y arenosa. Entre estas plantas podemos encontrar el romero falso, la haya, el manglebotón, la haba de bahía, el batatillo de playa, el árbol costero, que aunque tiene este nombre común, su nombre científico es Borriquia arborescens, el romero de mar y la uva de playa. Estas son las plantas propias de la vegetación de la costa rocosa y arenosa. Y desprendiéndonos de esta línea del litoral sur de Santo Domingo, hacia arriba,
podemos encontrar entonces una vegetación definida por el bosque costero sobre roca calcárea y bosque ombrófilo de baja elevación. Están destacadas las especies como el palo del hierro, la uva cimarrona, el almácigo, la calla amarilla, calla colorada, canela, cotinilla, el guayacán, que tiene mucha importancia no solamente ornamental, sino para la elaboración de artesanía, el frijol, el olivo criollo, peje de palo, el guaconejo, podemos encontrar guaconejo de forma natural dentro de Santo Domingo, la guayiga, que es una hierba que se está implementando mucho ahora dentro de el paisajismo, el pino de teta, la caoba, que se ha abusado. El uso de la caoba para mí es muy valioso, pero se ha abusado. El roble criollo, catalpa longísima, caracterizado por sus flores rosadas, bien tenues. El jojobán, la guásuma, el ave marrón, entre muchas otras especies. Nosotros le vamos a facilitar una lista que se elaboró justamente para que tengan acceso a este tipo de información. Entonces veo a Maciel emocionada para que hablemos un poco acerca de cuáles plantas nosotros vemos utilizadas ya en el espacio y cuáles particularmente a mí entiendo que debieron de llevarse como un criterio de selección. Si me puedes acompañar, Maciel. Recuerda el mute. Perdón. Claro que sí. Muchísimas gracias, José Enrique y la Fundación por la invitación a este espacio que nos permite conversar entre amigos y colegas de temas que a nosotros entendemos que son importantes a partir de nuestra disciplina profesional, que es una profesión, la biología y la arquitectura del paisaje, que ya existe desde hace tiempo. Podemos decir que desde el siglo pasado hay personas que vienen practicando esta disciplina, pero Santo Domingo con su evolución, como mismo narraba José Enrique en la introducción, ha sido una ciudad que ha ido perdiendo por quizás una falta de planificación de cuáles espacios verdes necesita el habitante para poder tener una calidad de vida. O sea, hay unos estándares internacionales con los que debe contar una ciudad para que cada ciertos metros haya una capacidad donde espacios urbanos, ya sea de espacio público, como parques o centros recreativos, pueda contar la ciudadanía. Entonces, Santo Domingo, sí es cierto que en esa época de los años 80, 70, 80, hubo una planificación inicial con estos grandes espacios urbanos, pero no, desde mi punto de vista, entiendo que esto se ha ido perdiendo y es algo del mismo paisaje natural que se habla, poder rescatar y recuperar esto a futuro. O sea, que los próximos proyectos de diseño urbano, de planificación urbana, puedan integrar toda esa vegetación de la que tú hablaste, Johan, que entiendo debe ser una base, un punto de partida del que nosotros como diseñadores y planificadores de una ciudad debemos tomar en consideración para iniciar el proceso, primero analizando cuál es el comportamiento natural de esa naturaleza, valga la redundancia, o sea, de qué se compone naturalmente, y pues no desligarse mucho de ahí. Si bien es cierto que una ciudad debe mantener en su aspecto verde, ya sea con un sistema de arbolado vial o la misma paleta de vegetación que debe utilizarse en un parque, debe contener un aspecto ornamental, estético, que cumpla con ciertas condiciones, características y cualidades que aporten estética a la ciudad, pero dentro de los parámetros que debemos tomar en consideración para esta selección es precisamente el bosque, o sea, cuáles especies conforman el bosque natural a la que la zona de vida
está enmarcada el proyecto. O sea, en este caso, la ciudad de Santo Domingo está enmarcada, emplazada en una zona que ya Johan ha mencionado varias de estas especies. Entonces, este debe ser nuestro punto de partida, porque es lo que nos garantiza a nosotros de tener una ciudad que tenga un hábitat natural, de que no entender el paisaje solamente como el verde, como la vegetación, sino que de ese verde hay otros elementos que funcionan paralelo y integralmente con esta vegetación, como es la fauna. O sea, las aves juegan un papel súper importante en este diseño. O sea, cuando integremos y decidamos elegir cuál árbol, que es la gran pregunta, o sea, ¿qué árboles debemos tener en la ciudad? Si árboles de copa ancha, de hoja ancha, para la sombra, por nuestro clima, el tema de las palmas, que es un tema súper criticado, ya sea negativo o positivamente, como elemento a seleccionarse en un diseño de un espacio natural, son de las cosas que hay que tomar en cuenta. O sea, para mí eso de lo más importante al momento de diseñar esto, o sea, de la paleta de la que tú hablabas. No sé si José Luis pudiera añadir. Bueno, José Luis puede añadir muchas cosas porque José Luis trabajó aquí como arquitecto paisajista, pero después en Estados Unidos ha tenido una experiencia de vida que nos puede ilustrar muchísimo. Adelante, José Luis. Buenas noches y de nuevo igual yo agradezco por la invitación, ¿no? La observación que yo no trabajé en paisajismo aquí en Santo Domingo, digo. Yo trabajé paisajismo en Estados Unidos porque yo lo estudié aquí. O sea que mi aporte en este diálogo es mayormente como una persona que ha visto el desarrollo del paisaje internacional en otros lugares, y cuando vengo, qué observaciones puedo tener o qué comentarios puedo aportar hacia lo que se está haciendo o cómo se pudiese mejorar, ¿no? Por supuesto, como dijo Maciel, aquí hay muchos grupos de que ya practican el paisajismo y hay diseñadores excelentes. Pero esto es un trabajo que se tiene que hacer como una villa, no solamente una persona, es mucho trabajo. Y empieza con la educación. Yo me quiero atrever a ver si puedo compartir mi pantalla. Ojalá que no sea un desastre esto, porque en esto no soy muy bueno. Para mostrar una imagen aérea de la parte central de Santo Domingo y cómo se ve con el arbolado. Déjame intentarlo, a ver si esto funciona. ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, en la imagen se puede notar la parte de la ciudad cerca de la zona colonial, aquí a mano izquierda, ¿no? A mano derecha, perdón. Y en la parte superior el centro olímpico y eso. Y podemos ver en las manchas verdes el área arbolada, el árbol con vegetación, ¿no? Podemos ver que yo diría que a este nivel de magnificación, de zoom, como que te diría yo, como un 10-15% de lo que se ve, ¿no? Por supuesto, esto varía mientras vemos diferentes sectores de la ciudad. Pero si le muestro un ejemplo yo vivo y trabajo en Atlanta, a un mismo espacio, a unos 5 kilómetros de ancho, es más o menos el ancho que hay en la foto. Miren el nivel de árboles que hay en la ciudad de Atlanta. De nuevo, diferencia. Wow. Esto es Santo Domingo, igual 5 kilómetros de ancho. Esto es el centro de Atlanta, también a unos 5 kilómetros. Pueden notar, claro, en esta zona, no sé si se ve el cursor, pero en esta zona hay mucha construcción, muchos edificios altos donde no se puede extender la vegetación igual. Esta es una zona más residencial, pero pueden notar la gran diferencia. Nos acercamos 2 kilómetros. Este es el Parque Independencia en el centro. Podemos ver las manchas verdes, la relación que hay entre el verde y la construcción, ¿no? El tema de esta conversación es llueve verde en Santo Domingo. Todavía está medio seco. Creo que debemos que aumentar esa
esa huella verde, ¿no? En Atlanta, en la misma zona, vemos al mismo nivel de ampliación, podemos notar la diferencia, ¿no? Creo que es bastante obvio el punto. Déjame ver cómo regreso yo ahora. José Enrique, ¿cómo regreso? Dejar de compartir pantalla arriba. Arriba hay un letrero rojo. Yo no lo veo. Primero cierra la foto, creo que puede ser. Y tiene que cerrar la foto y entrar al programa de Zoom. Ahí, perfecto, ya. Ok. Pues sí, entonces, pues de las cosas que yo observo regularmente cuando yo vengo, que me parece que sería importante destacar, y es que para que todos estos males que tenemos, que practicamos, muchas veces lo hacemos sin saber, una de las cosas que tenemos que hacer, lo que sí han estudiado es educar. La educación, en este caso, en el campo del paisajismo, que tenemos una ciudad y un país que ha sido bendecido por un clima que a las plantas les encanta. O sea, que no tenemos problemas con el crecimiento de plantas porque el clima es inhóspito, el lugar es inhóspito. Es sencillamente porque hay muchas decisiones que se han estado tomando eh, no con el mejor criterio, me parece. Esa es mi observación. Yo no estoy involucrado en la política de Santo Domingo, Dominicana, nada de eso. Esto es exclusivamente bajo observación, porque cuando voy y camino a la ciudad, me encuentro con un sinfín de ejemplos que se pudieron haber hecho de una forma mejor. Se pudieron haber diseñado o tal vez fueron diseñados y sencillamente no fueron construidos por muchísimas razones que sabemos que en Santo Domingo y República Dominicana, cómo las cosas cambian desde la idea original a cómo cuando se llega a construir. Es importante tener un departamento dentro del ayuntamiento, que yo estoy seguro que Santo Domingo lo tiene, donde hayan personas con esa formación, con esa educación, para poder liderar esos esfuerzos de asegurarnos de que las plantas, los árboles, no solamente sean sembrados, porque muchas veces se hace el esfuerzo y se consigue que se siembre, pero luego sean mantenidos apropiadamente. Si no se mantienen, pues poco tiempo después de haber sido sembrados, pues, fallecen, ¿no? ¿En qué estamos? Entonces, nuestro país, con toda la deficiencia que tiene, no podemos echarle gasolina a ese fuego, al contrario. Entonces, si sabemos que no se da buen mantenimiento, por ejemplo, a la vegetación sembrada, entonces tenemos que tener un plan. ¿Qué hacemos cuando una planta se siembra, ya sea mal sembrada? Inicialmente uno no se da cuenta, ¿no? Pero la planta te lo va a dejar saber con el tiempo, cuando comienza a fallecer, a morir, las hojas se le ponen amarillas, etc. ¿Qué podemos hacer entonces para asegurarnos de que ese tipo de inversión, que también es costoso, hayan personas responsables, ¿no? Porque lo que veo es que se siembran las plantas, se mueren y bueno, no estoy seguro, tal vez hablo incorrectamente, pero tiene que haber algún tipo de responsabilidad regresando a dar el mantenimiento apropiado, irrigar la planta y asegurarse de que esa planta tiene el mantenimiento adecuado para poder proliferar, ¿no? Entonces eso es algo que yo veo a nivel general en la ciudad de Santo Domingo, sin hablar específicamente de ninguna zona, que es algo que creo que debemos enfrentar, ¿no? ¿Y qué debemos sembrar, Maciel, aquí en Santo Domingo? Johanna, ¿qué ustedes consideran? ¿Cuáles son las plantas adecuadas y cuáles no deberíamos seguir utilizando? Bueno, Yo creo que dato nos lo puede dar un poquito más, John. Yo puedo hablar de eso quizás en un aspecto más de cuáles pueden ser acciones que mejoren el tema de los espacios, o sea, que se pueden hacer en el futuro. claro, yo siento que tenemos que remontarnos un poco a cuáles plantas fueron traídas y con qué fin.
durante la época de Trujillo se plantó muchas plantas introducidas, algunas de las cuales no son ideales para los espacios en los que están. Un caso que a mí me gusta destacar siempre es la de el árbol salchicha, que su nombre que es Hellia africana, el nombre científico. Este árbol se sembró, por ejemplo, en la Plaza de la Cultura, cerca del Conservatorio Nacional de Música, en lo que baja del Alma Mater hasta, o sea, entre la Bolívar y la José Contreras, por ejemplo, tenemos varias. Entonces, esta planta ocupa mucho espacio, no solamente de que su copa es bien frondosa, eso es positivo y da mucha sombra, pero tiene unos frutos que son de una estética cuestionable y que cuando caen pueden destruir un carro, pueden lacerar a alguien. Entonces, ese es un ejemplo de que tenemos muchos árboles que, por ejemplo, ahí podrían haber ido muy bien algunos almácigos, por ejemplo, por dar una referencia. También está el hecho de que, por ejemplo, a veces queremos reforestar áreas con plantas introducidas y lo que terminamos es haciendo un daño al orden ecológico del área. Una planta que es caracterizada por su daño es Azadirachta indica o palo de nin, porque produce un pesticida natural que se llama azadiractina, que básicamente elimina a muchísimos polinizadores. Entonces, no solamente ella se vuelve un agente insecticida en el medio, sino que esto va a impactar la calidad y el desarrollo de otras plantas porque se van a quedar sin sus polinizadores naturales. Tenemos que ver cuando vamos a hacer ese tipo de decisiones, cuál es la interacción que va a tener esa planta con su ecosistema. Entender que una planta no solamente tiene un valor estético, sino que tiene un valor ecosistémico. Presenta algo que se llama servicios ecosistémicos. Algo que Maciel y yo estábamos hablando, que ya mencionó anteriormente, era acerca de las aves, que por ejemplo, aquí la jina criolla, no me acuerdo ahora el nombre científico, pero la jina es muy popular porque atrae muchas aves, sobre todo aves migratorias. Las aves migratorias identifican la jina y la utilizan como parada entre su largo recorrido desde... Hay algunas que bajan desde Canadá, hacen escala aquí, siguen bajando hasta Argentina. Es impresionante Y la jina es un hábitat natural para esa. Sí, la jina es un ave que es una planta que ya prefieren. Nosotros dentro del Centro Olímpico, de los árboles que siempre encontramos decenas de aves migratorias que se destacan por su belleza. La mayoría son ciguas muy bonitas, muy pintorescas, por decirlo así. Y la jina es un árbol que nos ayuda a atraer ese tipo de aves. El almácigo sin duda también es otro que atrae muchísimo a las aves por sus frutos. Hay una gran cantidad de plantas que nosotros podríamos presentar, no solamente por su valor estético, sino también por sus servicios ecosistémicos. Así es. También yo creo que es importante identificar, hablando ya de la ciudad y quizás más del polígono central o en sus proximidades, hay muchas zonas que están en desuso, o sea, zonas en Santo Domingo que pueden convertirse en un parque de uso urbano, incluso ecológico, no sé si ustedes saben, hay en la avenida Winston Churchill, en la urbanización, creo que Fernández, donde está la Plaza New Orleans, al lado hay un solar, que hay unos bomberos en esa zona. No sé si saben dónde es. Esa zona tiene cualidad de laguna. Entonces, son lugares que desde hace tiempo no tienen ningún uso determinado. Entonces, yo creo que es importante identificar cuáles espacios de esa categoría, con esas características y condiciones potenciales a convertirse en una zona de uso público y que se conecten al mismo tiempo con lo que sería ese eje peatonal de la misma avenida a la que estoy haciendo referencia, que tenemos esa rambla central llena de caobas
que es un paseo súper agradable porque tiene un árbol que fue sembrado hace tanto tiempo y por suerte lo hemos sabido conservar. Eso para esta fecha ya tiene un valor muy importante porque ya ha conseguido una madurez que es lo que se espera en el tiempo. Entonces, es una especie nativa, acertada, es nuestro árbol nacional y entiendo que ese tipo de corredores puede integrarse a estos espacios con potenciales y que cada barrio, cada urbanización tenga un espacio de parque con la escala que lo amerite en la medida de lo posible dentro de lo que se pueda encontrar y poder diseñar una solución espacial que vaya de acuerdo con esto. Otra cosa que se puede hacer, obviamente, ya esto implica en planes de siembra a futuro, siguiendo los parámetros que Johan menciona, de ir por especies de valor endémico y nativo ante cualquier otra cosa. O sea, no podemos darle prioridad a especies introducidas. Y pongo un ejemplo de un árbol que también lo mencioné en una conversación que tuvimos, que aquí es un árbol adorado, es un árbol que culturalmente ya hemos adoptado como nuestro, pero es lamentable decirlo porque hay cosas que hay que decirlas, aunque no gusten. O sea, el árbol del que hablas es el flamboyán. El flamboyán es una especie introducida endémica de la isla de Madagascar de África. Y este árbol ya está naturalizado. Eso quiere decir que tú me puedes extender esta idea de que cuando un árbol se naturaliza, quiere decir que encuentra fácilmente, ya se adapta y se propaga de manera natural. O sea, una especie introducida que ha encontrado espacio. Y esto es peligroso porque también suelen ser invasivas en ese sentido. Entonces, eso quita la oportunidad de que la biodiversidad de la República Dominicana, en ese sentido, y la isla española en general, porque debemos entender esto como una isla y que la vegetación de República Dominicana y la de Haití se comparten también. Y en esa región en ese país podemos encontrar palmas y especies de árboles que están en amenaza, que no existen en este lado de la isla. Entonces sí debemos entender eso porque ya el hábitat funciona de esa manera. Entonces lo que quiero decir con esto es que ya nuestra cultura adopta ese tipo de elementos como algo positivo, como algo que recurrimos en un proyecto y es algo que ante todo debemos estudiar primero si tiene un valor. Obviamente es un valor ornamental, pero consigo puede traer muchísimas cosas, por decirlo así, implicaciones que perjudiquen, que puede ser lo contrario. Y como esta también, han habido otras especies que se han sembrado, por ejemplo, la Avenida Independencia que tú mencionaste, con las avillas americanas y los laureles, que es una vegetación ya legendaria, o sea, una vegetación que fue sembrada en la época de Trujillo. No, fue antes, todavía antes, mucho antes, en el 10, en el 15, por ahí. Antes. Bueno, pero sí hubo especies que se introdujeron que no son correctas y el día de hoy podemos ver los daños que han causado. Porque otra cosa que hay que entender en términos de diseño y características son las escalas y las proporciones. Un árbol, hay categorías, árboles grandes, árboles medianos y árboles pequeños. Entonces, dada al espacio que actualmente tenemos en la ciudad de Santo Domingo, en nuestras vías, las calles, las aceras, contamos con espacios a veces restringidos. Entonces, nuestra selección también debe enfocarse en ese espacio que encontramos. O sea, una vía, una sección vial que tenga una categoría de primaria o terciaria o secundaria, debe ir de acorde su vegetación con este tamaño. Claro. Basil, algo que me gustaría resaltar, muy importante de lo que estamos hablando acerca del servicio ecosistémico también, es que las plantas nativas y endémicas son más resilientes a los embates de los desastres naturales, como son el caso de los ciclones. Cuando una planta no está adaptada a este tipo de clima y este tipo de procesos atmosféricos, entonces viene un ciclón y las tumba con mucho más facilidad que a las plantas que son propias del territorio, porque estas plantas evolucionaron para tolerar este tipo de embestimiento. Exacto. Pero hay ambiente dentro de la ciudad.
Maciel, como el que mencionas de la Avenida Independencia y la Bolívar, que fue producto de cuando la ciudad contaba con una oficina de ornato público que se cumplía a rajatabla. O sea, en ese momento se pensaba mucho en la belleza de la ciudad. Buscando la sombra en una zona nueva, importaron esos árboles de Jamaica, todos vinieron de Jamaica, fue un proyecto del ayuntamiento, etcétera. Al final se ha convertido en una imagen referencial, incluso agradable a la vista, por la sombra que proyectan, por cuando florecen, aquella vegetación es realmente hermosa. Y sin embargo, tú planteas que son errores que se cometen que al final tenemos que pagar los platos rotos. Por ejemplo, la rotura de las aceras, bueno, la invasión que tienen en el territorio de la ciudad, etc. Debe haber un plan dentro del plan de siembra a llevarse a cabo en los próximos años. Debe considerar que haya una sustitución de algunas de esas especies. Y eso es algo que obviamente entiendo que todos estos proyectos deben comunicarse de una manera correcta. Es decir, que eso también lo hablamos. Muchos de los inconvenientes que están pasando actualmente es la falta de comunicación del futuro desarrollo que va a tener. O sea, si es que está habiendo un plan para accionar en los próximos años. Con eso la misma población, explicarle de qué se trata, qué va a ser el cambio, cuál va a ser, por qué razón se está eligiendo esta especie, qué personas están involucradas en este proceso de diseño, de selección de vegetación, porque también eso es importante, la integración de profesionales. O sea, tú mencionas el ayuntamiento tiene su departamento técnico de diseño, pero entiendo, y ahora creo que es oportuno mencionarlo, la Sociedad Dominicana de Arquitectura del Paisaje y Planificación Ambiental es una organización que se ha formado precisamente para estos fines, dentro de otras razones, y es poder darle ese apoyo técnico, o sea, de que hay personas, las hay. Y eso es lo que las instituciones tienen que tener claro, que ya no estamos en ese tiempo donde había una razón sobre otra y esa vegetación que se puso no era la adecuada. No podemos seguir cometiendo esos errores. La pregunta que voy a hacer es obvia. O sea, se supone que sí, que la vegetación, lo verde, trae beneficios y su ausencia trae unas consecuencias nefastas. ¿Podrían ustedes comentarnos cuáles serían esas dos posibilidades? La presencia del verde, ¿qué ganamos en términos generales para la ciudad? Y su falta, ¿qué produce? Que José Luis puede tomar esa. Bueno, como beneficio, ¿no? Los beneficios que nos puede traer el sembrado, la vegetación. La vegetación tiene muchísimas características positivas. Primero, dentro de su función natural está lo de filtrar, mejorar la calidad del aire. El aire que respiramos, ¿no? Produciendo impulsándole al ambiente una gran cantidad de oxígeno. También ayudan con la calidad del agua, a mantener una buena calidad del agua. Las raíces que hacen una red en el terreno lo aguantan, y al aguantarlo pues detienen la erosión. Cuando eso sucede, permitimos o dejamos que el agua pluvial, el agua de lluvia que cae, se quede donde fue la intención. Una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta cuando estamos diseñando en un terreno es que queremos que el agua de lluvia permanezca donde cae en el suelo y que no se vaya como una escorrentía que termina en la cuneta, en el sistema de alcantarillado. Entonces, la vegetación ayuda a que el agua permanezca en el lugar. También, bueno, como comenté, la erosión, ¿no? La vegetación ayuda con la erosión, ayuda a que se mantenga esa capa de nutrientes en el terreno que es necesario para la vegetación y para microsistemas que dependen de eso. También la vegetación ayuda con la reducción del sonido, de la polución, la mitiga un poco. La vegetación tiene efectos
emocionales, psicológicos, diríamos, que Totalmente. se ha demostrado Terapéutico. terapéutico, exacto, se ha demostrado que el color verde es un color que tranquiliza. Uno de los motivos por el cual el verde se usa mucho en las señalizaciones en los Estados Unidos, porque no es un color que te agita, sino que es fácil de ver y es tranquilo. Y también la vegetación, pues, como comenté, con el ruido y lo que mencionó Johanan, pues es un hábitat para toda una serie de aves, las flores para abejas, mariposas y toda una serie de la fauna local que depende de la vegetación, ¿no? Y mitiga el calor también, reduce el calor urbano. Por supuesto, por la temperatura, sí. Y por O sea la que podría, evapotranspiración también, a través de eso, pues ayuda a mantener la temperatura fresca. Eso es como si tú vas caminando por la calle, hacia donde tú vas a tomar, el lado que tiene los árboles con la sombra o el lado que no la tiene. Inmediatamente te vas al lado con la sombra, ¿no? y ahora que se está tratando de fomentar aquí el uso de ciclovías, es importante que haya vías con sombra, porque además del calor de Santo Domingo, Claro, ese es un medio de transporte fenomenal, pero tiene su consecuencia con este trópico, ¿no? Y hay que buscar espacios de sombra. exacto. Y Johanan, ¿qué ventajas tiene? Pero José Enrique, escúchame, otro beneficio muy importante que da la vegetación, que no se puede medir tan rápido y tan fácil, es económico. En el campo, por ejemplo, de bienes raíces, que yo también trabajo en eso, no es lo mismo una propiedad que tenga vegetación, un diseño o una vía, ¿no? que esté diseñada con árboles a cada cierto tiempo, creando sombra y un efecto hermoso para circularlo, que uno que no lo tenga. Eso aumenta el valor del lugar. De la propiedad. O sea, que eso es un factor que no es tan obvio, pero que está ahí. Bueno, y la desertificación que ustedes han ido señalando, la pérdida de lo verde en Santo Domingo, ¿cuáles son las consecuencias, Johanan, que tú entiendes en términos del medio ambiente y en términos de los microambientes de ese mismo lugar? ¿Cómo tú lo planteas? Sí, fíjense, nosotros poco a poco, la fauna se ha ido adaptando a nuestra explosión demográfica. Es impresionante cómo algunas aves han aprendido a usar hasta luces de estadio para hacer sus nidos. De hecho, en el Centro Olímpico hay uno de esos, ¿cómo se llaman? Estadios, vamos a decirlo así, que tiene sus luces totalmente cubiertas por un nido comunal de más de algunas 70, 80 ciguapalmeras que viven ahí y que ya poco a poco se han ido adaptando a los cambios tan repentinos que nosotros hemos hecho en el espacio. Para nosotros no son repentinos porque las generaciones del ser humano son relativamente cortas, vamos a decirlo así. Pero para una fauna que ha estado viviendo en el mismo espacio físico durante miles de millones de años, y nosotros vinimos y acabamos con todo de un día para otro, han sido adaptaciones que son, o sea, su capacidad de resiliencia es impresionante, sobre todo la de las aves. Aquí en el Gran Santo Domingo, ese otro tema, nosotros antes, Santo Domingo abarcaba muchísimo más espacio del que ocupa ahora, porque fue dividido en diferentes secciones. Y siento que, por ejemplo, el Mirador Norte está, Santo Domingo Norte tiene su parte verde cubierta con el Mirador Norte, por decirlo así. En Santo Domingo Este está Parque del Este y muchísimas otras áreas de esparcimiento. En Santo Domingo Oeste hay muy pocas, pero está, por ejemplo, el Palacio de Engombe y otros miradores que las personas pueden visitar. Pero aquí nosotros hemos estado confinados dentro del desarrollo urbano y no se calculó precisamente porque ellos, o sea, durante esa época de planeamiento había más espacios verdes que se calculaban dentro del espacio del Gran Santo Domingo. Ahora nosotros estamos confinados aquí y casi no tenemos espacios. Por ejemplo, hay muchísimos lugares, como decíamos, que yo veo que se pueden hacer y se pueden transformar en espacios verdes. Uno de ellos que a mí me sorprende que no lo sea es el antiguo aeropuerto de Herrera. O sea, ¿por qué eso no se ha planteado como un potencial parque
hay muchos lugares que son relativamente amplios, su distribución, se pueden transformar. Claro que Eso es parte de la estrategia, es identificar esos espacios. ¿Qué ustedes piensan sobre el afán de poner y colocar palmas en todos los lugares de la ciudad? Esa moderna imagen de lo que es el paisajismo. Yo puedo dar fe, como arquitecta, que practico paisaje en República Dominicana. La palma es un elemento vegetal que a todos los que vale resaltar que no es un árbol, su forma de vida o es otro rango, cae en otra categoría, estípite, por así decirlo. Es algo muy especial. Por esa forma, esa morfología de ese elemento, al arquitecto le encanta utilizar palmas, porque es una especie que permite la permeabilidad visual hacia la edificación. Entonces, la mayoría de los arquitectos les encanta que esa obra se destaque, que visualmente se reconozca y que se le abra su campo visual. No todos son así, pero sí es como la tendencia y es un elemento muy arquitectónico. Y orden, da orden también. Ajá, muy esbelto, muy todo, pero yo me iría más por la onda, la tendencia de elegir este tipo de elementos precisamente por lo que estamos hablando. O sea, si la Roystonea hispano-oleana, que es la palma real, nuestra endémica, la reina, o sea, la palma, la reina de nuestra isla, atrae la cigopalmera, anida en esta, o sea, para mí es súper especial, pero trabajarla con esos fines y no utilizarla masivamente como un árbol de hilera que no representa quizás ningún, o sea, en términos viales. Mueren muchas también en ese proceso. Sí, está otra cosa importante, señores, que de verdad vale la pena, y ustedes me pueden decir más sobre esta idea, es esa vegetación, esos árboles que tienen unas características, tienen una etapa de madurez donde esa copa tiene un tamaño. Y es importantísimo reconocer cuáles son esas proporciones de cada elemento y en torno a esto, entonces utilizarlas, porque ese marco de siembra, el marco de plantación, que son los espacios que se dejan entre un árbol y otro, aquí no se respeta eso. Entonces, la copa de una palma real es de 8 metros de diámetro, entonces no se pueden colocar a menos distancia de ahí porque hay una sobrepoblación, entonces no se trata de eso. Para que también haya un orden estético, debe haber un respeto por esta morfología, o sea, esas cualidades. Claro. Más bien, algo que me gustaría también destacar es que, por ejemplo, si tú colocas 10 palmas en una hilera, tú no tienes diversidad genética. ¿A qué me refiero con eso? Si viene, por ejemplo, una plaga, va a acabar con toda la especie que tú tengas dispuesta. Entonces conviene que no sea, vamos a decir, un monocultivo arquitectónico. O sea, necesitamos que haya también diversidad de especies, porque si viene cualquier, digamos, Dios libre, que venga una especie introducida, que le dé por acabar con la palma, vamos a perder todas las plantas que están en el paisaje. Entonces, conviene que se trabaje en diversos tipos de árbol, arbustos, enredaderas, pero que haya un balance más complejo, que no sea simplemente un solo tipo de cosa. Y tengo una mala noticia, Maciel. Yo sé que te vi muy emocionada con la palma real, pero nos la quitaron. Ya nuestro Roystonea borinquena, el último análisis molecular demostró que, de hecho, Roystonea borinquena, Roystonea hispano-oleana y Roystonea borinquena son la misma especie. Entonces ahora los puertorriqueños nos robaron nuestra endémica. No es endémica de aquí ya. O sea, no podemos decir que es endémica, es nativa entonces. Es nativa propia del área, pero los puertorriqueños nos robaron el nombre porque ellos la declararon primero. Entonces ya tú sabes ese dato. Está la reya también, que es la de Cuba, creo. ¿Qué piensan ustedes del laurel? El laurel es un árbol también muy, muy actual. O sea, y creo que hay dos tipos de laurel, pero hay un laurel muy, muy de la ciudad que tiene una raíz que yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo y tú vas a completar esa idea, porque yo no tengo vamos a decir, el género de ficus, que es al que pertenece el laurel, Ficus benjamina, yo también estoy dentro de mi zona de danger zone, o sea, como zona de peligro, o sea, no árboles que no se pueden utilizar en cualquier sitio, porque su sistema radicular es peligroso
y busca de agua, o sea, perjudica mucho al tema de la plomería y todo. Entonces, como él, hay otros, que es el gran árbol del embajador del patio, el caucho, el árbol del caucho, que es hermoso, el Ficus elástica, el Ficus ali, que son utilizados El vitrea, que por ejemplo tiene unas hojas bien esculturales, por decirlo así. Entonces son árboles que no son recomendados para nada. Nunca, nunca es un no rotundo en un sistema de arbolado vial. Quizás en un parque donde hay espacio, puede ser un árbol escultórico o un árbol hito, como yo le llamo, como la ceiba y la nacahuita, que también son árboles nativos, no lo mencionamos, son árboles... Que han eliminado muchos en la ciudad, han eliminado muchos. Que son marcas, hitos, o sea, son hitos vegetales que se ven a muy lejana distancia. Entonces, eso es importante. Yo no sé qué tú más puedes decir de... A mí me gustaría añadir... El tema también con los ficus es que son muy alérgenos. Entonces, a veces plantamos un árbol y cuando viene la temporada de que está liberando polen, y nosotros no sabemos qué es lo que nos está causando la alergia y resulta que es un ficus. Entonces, también el tema de... Ellos tienen un fruto que es un fruto muy particular. La bolita esa, de hecho, son flores que están hacia adentro. Se llama sícono. Entonces, los síconos caen de a miles y también son un problema de limpieza en ese sentido, porque cuando dicen voy a caer por ahí, llenan todo el suelo. Hay muchos aspectos de los ficus que son medio complicados. Bien, José Luis. Déjame añadir algo, José Enrique. El paisajismo es una disciplina igual que muchas otras de ingeniería, arquitectura, o sea, es muy complejo. En el paisajismo hay que lidiar no solamente con materiales que son constructivos, sino con los materiales blandos, que son las plantas, ¿no? Y hay miles de plantas. Y es casi imposible que una persona se sepa, o sea, se conozca todas las características de una sola, de las diferentes plantas que hay en su zona, de la paleta de plantas con que uno trabaja, ¿no? Por eso yo regreso a uno de los puntos que para mí es parte de mi fundación y es la educación. ¿A qué me refiero? Me refiero que en este tema que estamos hablando es muy importante que cada zona tenga una guía de plantas. Y yo estoy seguro, yo tengo un amigo que se llama Adolfo Gottschalk, que él está trabajando con una que él mismo ha hecho. Pero yo creo que la República Dominicana deben unirse esfuerzos para crear una guía de plantas. Y yo no me estoy refiriendo a una guía de plantas cualquiera, porque los biólogos tienen guía de plantas, y hay muchísimos. Estoy hablando de una guía de plantas para diseñadores. Porque todas las cosas que todos están hablando ahora, todas esas características de que no siembre esta planta aquí, uno siembre esta planta allí. Eso es imposible que una persona que esté iniciando los estudios lo sepa. Que la única forma que lo va a saber es teniendo una buena guía de plantas a la cual, exacto, les sirva de referencia para... Claro. Porque y quiero traer el tema que hablamos tú y yo, Maciel, el otro día, que yo te pregunté, ¿cuándo se convierte una planta que ha sido importada en natural? O sea, ¿qué tiempo tenemos que dejar que esa planta esté en un lugar para decir, bueno, esta planta realmente ya es de aquí, ¿no? Las plantas no necesitan visa para venir, uno la trae. Pero que legalmente a veces. ¿Cuándo podemos decir, bueno, ya esa planta realmente está naturalizada y es parte de este ambiente, ¿no? Eso toma tiempo, pero cuando sucede, no podemos continuamente decir, no, solamente queremos plantas endémicas, porque de nuevo, hay toda una relación de conceptos que hay que tener en cuenta. Y me encanta que Johanan, que tú hayas traído el punto de no poner todos los huevos en una canasta. No, claro. Te cae la canasta, se te rompen todos los huevos. Lo mismo que sucede es lo que estás diciendo. Si se siembran todas las plantas en una zona que sean lo mismo siempre, bueno, si viene una plaga, si viene un hongo, si viene alguna bacteria, pues le va a afectarla toda. Y eso sucede con más frecuencia de lo que la gente sabe. Por eso yo regreso y digo, una buena guía de planta te va a ayudar a seleccionar
dónde sembrar, cuáles árboles se pueden sembrar a nivel vial. Claro. Y se ponen las características y se pone el por qué no se debe sembrar. Por ejemplo, el caso del flamboyán, ¿no? Que realmente, haya venido de Madagascar o no, es un árbol hermoso, pero también tiene sus cosas negativas, como tú dices. Es un árbol que echa vainas y es un problema. Y germina. Es semicaduco también, entonces, ¿quién va a estar recogiendo las hojas todo el tiempo a nivel vial? Sin embargo, es un árbol que se puede sembrar en una finca, que se puede sembrar en un parque y ser espectacular. Y todo eso, al fondo, es el criterio de selección en base a la información que usted tiene, que me parece que debe ser muy importante y es algo que la sociedad de paisajistas que mencionaste como punto de referencia, ¿no? Y como consejeros a quien hace la norma, me parece que sería un buen trabajo para empujar este tipo Claro. de documento. Algunas personas piensan que en la ciudad deberían los patios y las vías públicas tener árboles frutales. ¿Qué opinan sobre esa idea? A mí personalmente me Es parece delicado. Bueno, sí. En Es otros delicado países porque, funciona, pero aquí yo no estoy muy segura. Sí. ¿Por qué? bueno, ¿Por qué? Vamos a el escuchar. tema con árboles frutales, si son árboles frutales nativos, y digamos que es en un área de esparcimiento, si son, por ejemplo, el níspero, eso trae muchísimo murciélago y las personas quizá no tengan la mejor respuesta visceral ante estos animales que son muy necesarios en el ambiente, son excelentes polinizadores, pero tenemos que tener en cuenta también el aspecto de si está en un parque, las personas van a interactuar con ese árbol, aún Claro. estando de noche. Porque la idea es que la Entonces, gente se alimente, o sea, que la gente vaya en la calle, hay un mango y cose como un mango. y Bueno. también está el aspecto de la putrefacción, cuando los árboles liberan todos sus frutos, a veces uno más que otro se va a caer, se va a descomponer y eso tiene un aspecto no muy agradable. Bueno, pero la pregunta fue en sitio privado, ¿no? No, la pregunta es en sitio público, es decir, con las necesidades que hay de alimentación en el mundo y en la pobreza. No. En Andalucía, por ejemplo, están los naranjos. Tú puedes poner naranjos, tú puedes poner limonero, tú puedes poner cualquier árbol frutal, porque hay una generación que nosotros no hemos disfrutado y la de ahora lo perdió, que es el maroteo. El maroteo eran grandes extensiones, habían árboles de todo tipo y tú venías con una piedra y te alimentabas y saciabas el hambre. Entonces, partiendo de esa experiencia, hay algunas personas que dicen que las plazas públicas, las aceras deberían tener árboles frutales. Y hay una Mira, en mi opinión, en sitios donde el mantenimiento no sea crítico, es algo que puede ser posible, ¿no? En parques, en plazas, como tú dices así. El tema de mantenimiento. Exacto, exacto, porque los frutales son de alto mantenimiento. Sí. Entonces, en vías, en aceras, puede ser un problema. Y no solamente puede ser un problema, para mí no es un problema lo de los murciélagos, porque de nuevo, eso es atrayendo, mejorando la fauna. Los murciélagos son necesarios. No, claro. Miedo, ok, aquí el temor, aquí en Santo Domingo le tienen temor a muchas cosas. Le tienen el temor por ejemplo, a la lechuza. A moho creciendo en un ladrillo. Señor, eso se ve hermosísimo. Bellísimo, claro. Pero la naturaleza esa del... Exacto, o sea que yo creo que de nuevo regresamos al punto. ¿Cuál es el objetivo? Como estaba diciendo tú, Maciel, ¿a dónde se quiere sembrar y cuál es el punto de sembrar esta planta? Si es el maroteo, para el Parque Mirador, para esos parques lineales grandes, para una plaza. Pero no existe mucho. Hay que tener en cuenta también el factor de seguridad, un desliz, una persona con una fruta que se haya caído en una acera, haya llovido, eso fácilmente una caída, una persona mayor se cae, se rompe el fémur y ya hay un problema serio. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Hemos hablado de árboles. Perdón, Maciel. Y quiero mencionar algo que no lo tratamos también es, ok, antes de hacer un proyecto, tenemos un lote, un solar, que porta una vegetación propia, existente, la cual ignoramos muchas veces. Entonces, dentro de las bases de diseño arquitectónico, debe considerarse este elemento como
seriamente contabilizar, o sea, hacer como un inventario de lo que existe y qué especies estamos viendo para, a partir de ahí, entonces, obviamente las torres y proyectos que son de mucha densidad, una gran huella de ocupación, no tendrán que sacrificarse la mayoría de estos árboles. Entonces, José Luis mencionaba algo de que allá en Estados Unidos hay una regla que me parece súper valiosa de cuantificar estos árboles en base al diámetro de su tronco a la altura de pecho, que le dicen allá, ¿cómo que le llaman? El DBH, que es Diameter at Breast Height, eso mismo, el diámetro a la altura de pecho, alrededor de 48 pulgadas. Exacto, entonces hay hay una sumatoria que hay que hacer porque el desarrollador de ese proyecto o el arquitecto debe tener dentro de sus criterios de diseño una compensación de este arbolado que se ha perdido y cómo podemos compensar esto con árboles propuestos, ya sea de la misma categoría porque la naturaleza no falla. Ahí seguramente habían cosas que han estado desde hace muchísimo tiempo adaptadas a ese suelo. Entonces, es como una base de datos que existe, que tenemos que considerar y analizar junto con esa guía. O sea, son como cosas que son los guidelines para poder comenzar un proceso de diseño. Y eso también nos va a ayudar que también fuera de aquí las huellas de los techos reduce ese impacto. O sea, hay veces que no podemos sembrar árboles y ese verde, considerarlo como algo también positivo. O sea, que esos espacios en el mapa luego se aumenten también, no solamente con el espacio público, sino también con el espacio privado. O sea, dentro de un proyecto debe ser... espacio privado, es lo que ha ido reduciendo el verde. De un proyecto particular, de una vivienda, de una torre de apartamentos, un proyecto comercial, debe considerar esto como un porcentaje mínimo que debe respetarse. Entonces, son cosas que aquí también deben tomarse en consideración desde siempre. O sea, no es una cosa que nos estamos inventando ahora, simplemente. Hemos hablado de árboles y hemos dejado a un lado un poco los arbustos, las gramas, la hierba mala y las fuentes públicas, parte del paisaje de la ciudad. ¿Qué tienen para decir en ese sentido? ¿Hay preguntas que han hecho? Bueno, ya yo puedo comentar algo rápido también. Hay arbustos que no son buenos, que no son beneficiosos, que aunque sean decorativos, ustedes entienden que no deberían tomarse en cuenta en el ambiente dominicano, el ambiente de la ciudad. Antes de que tú entres en detalle, Maciel, porque tú conoces más la vegetación dominicana que yo, algo que me gustaría añadir sobre la vegetación en general, especialmente los arbustos, es que como parte del diseño debemos tratar de no utilizar vegetación que su textura o por su característica algo sea agresivo a los seres humanos y a las mascotas. Porque yo he visto muchas veces que en Santo Domingo hay gente que dicen, sí, yo voy a sembrar que tiene muchísima espina para que nadie se me acerque. Agaves y cosas. Eso es una mala decisión. Igualmente, no quiero que el perro me haga su asunto aquí, o así que voy a poner ese tipo de... Pues no, el motivo por el cual el perro no va a hacer asunto ahí es porque el propietario debe ser responsable y no deja que su perro lo haga. Sembrando arbustos que son agresivos a los seres humanos, porque tenemos que pensar en las personas que son minusválidas, las personas que pierden el sentido del equilibrio, o cualquier persona puede caerse en la persona no vidente, por ejemplo. Exacto. No, tú puedes, Johan, hablar como para que la gente sepa que no todo el mundo sabe lo que es un arbusto y lo que es una hierba, una herbácea. O sea, esas categorías, esos estratos, ¿verdad? Así. Claro. Bueno, yo creo que fuera bueno delimitar un término que todos los dominicanos conocen, que es una mata. No, por favor, no. Una mata es una categoría botánica, pero se refiere a pequeños arbustos y hierbas que no pasan por encima de los 2.5 metros. Entonces, por ejemplo, el plátano es una mega hierba. Entonces, decir mata de plátano no aplica. Mata de mango, gracias. Ni mata de mango tampoco. Pero como estaba bien diciendo Maciel, cada tipo de vegetación tiene sus limitaciones
y su categoría particular. Algunos arbustos que a mí en particular no me molestan, pero que veo como que demasiado repetido. Está, por ejemplo, la cayena, aquí sangre de Cristo, se usa como delimitante en muchos Yo vivo. espacios de casa. Se usa para dividir y Laurel también lo usan a veces. he Hay visto árboles que mucho. usan como arbusto, como el agua de playa también. Sí, también lo he visto como el Dixora, el coralillo, Sí. que también está muy abustado. Hay otros arbustos florales que se pueden usar. No es que sean malos, sino que a veces hay que, como yo dije, diversificar un poco las especies disponibles en un área. En cuanto a las hierbas, muchas personas me dicen, wow, mira, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que yo no veo mariposas, yo no veo tal. Cuando yo era niña por mi casa, yo tengo una amiga que vive en Gasco, y cuando yo era niña en Gasco, yo veía todas las mariposas que venían. Y digo yo, sí, lo que pasa es que nosotros, a través del desarrollo, hemos eliminado cualquier parche de tierra desnuda. O sea, tenemos que dejar espacios dedicados a este tipo de, de actividad ecosistémica, por decirlo así. Entonces, ahora mismo a mí me causa un poco de gracia que dentro de los proyectos de paisajismo muy avant-garde se están considerando los insectarios, que son espacios que se dejan justamente para que las mariposas, las abejas, los escarabajos vengan, se alimenten, polinicen y entonces embellezcan el paisaje. Y nosotros aquí en la ciudad tenemos por política que no podemos ver un parche de tierra y no podemos ver una gramita. Lo que la gente, como decía José, le dice hierba mala, es una hierba, una planta que no debe de estar en un lugar determinado. Hay hierbas malas, como la hierba de San Juan, que es una blanquita, que parece como un girasol chiquitito. Hay montones de mariposas que se alimentan de esa. Entonces, si usted ve eso, yo soy antipoda, yo tengo que reconocer. Hay unos coquitos que salen en la grama, que eso no hay forma de quitarlo, unos coquitos que tú los pones y vuelven y salen. Eso es, ¿no? Lo que pasa es que muchas especies de hierbas malas son aquenios, o sea, su semilla es voladora, entonces no importa que usted pueda lo que usted pueda, ellas van a llegar con el viento eventualmente a donde sea que haya un parche de tierra desnuda. Entonces, considerar un poco más esa relación hierba mala, insecto, paisaje. Siento que tenemos que darle un poquito más de valor, se lo merece. También es que venimos con un concepto muy definido de lo que es una hierba mala en el primer mundo. Y lo que en el primer mundo no funciona, por ejemplo, hay muchos tipos de cizaña, que la Biblia la menciona por algo. Aquí en el neotrópico, esas especies no existen, pero venimos con esas concepciones de que si vemos algo que parece una espiga, de una vez algo malo, no, tenemos que sopesar con más detalle. ¿Qué vamos a cortar? ¿Qué no? Otra cosa, Enrique, es que el paisaje contemporáneo, o sea, la tendencia internacional, vuelvo y hago hincapié en eso porque son nuestros modelos de estudio, es el despeine, el desgreñe, precisamente el look informal, no controlado. O sea, se está usando mucho la gramínea, ese aspecto salvaje, así literal, para bajar un poquito el mantenimiento. Es una tendencia que se usa en parques y espacio público. Claro, y es hermosa, desde mi punto de vista yo también soy pro no poda. A mí me parece que la naturaleza debe dejarse ser, y el reto más grande como diseñador es tú conocer su esplendor y trabajar en torno a esa medida. O sea, si tú sabes que hay una hierba que mide 1 metro de altura, entonces tú no necesitas 1 metro, necesitas algo menos, búscate algo que no tengas que llevarlo a 50 centímetros de altura, sino que mantengas el nivel que tú necesitas de manera natural. Pregunta y es más sostenible en el tiempo, porque así tú no tienes que estar gastando en poda. O sea, tú puedes simplemente delimitar qué tipo de hierbas propias de esa vegetación tú puedes tener en un espacio. Claro. Y tú las amoldas de manera que a ti te parezca. Sí, pero a ustedes tres les parece muy natural eso, pero el público en sentido general desconoce. No rechaza estéticamente. Hay que educar. Entonces lo que dice José Luis es importante. Necesitamos la educación, la divulgación y la creación de una serie de normativas para que la gente se apoye en eso que ustedes están planteando, que es muy válido. Por ejemplo, cada cierto tiempo la ciudadanía se molesta porque hay compañías de energía eléctrica que podan los árboles de la ciudad para darle
para proteger el tendido eléctrico. Entonces aquello es una práctica pues, realmente dolorosa para los que aman el paisaje, aman la naturaleza, aman estos árboles. De repente tú ves los árboles que lo cortan. De la Nacaona, que están, la pobre, cualquier huracán, eso, chao, chao. O sea que eso también, eso afecta muchísimo el paisaje de la ciudad. Eso tiene mucho que ver con la selección de la planta también. Claro. Al menos que el tendido se haya puesto después de la planta, que es regular. Así mismo fue. Así mismo fue, porque estamos hablando principalmente en la Independencia y la Bolívar, por ejemplo. ¿Qué plantas serán las que siempre tienen que estar podando? Yo me pregunto. Bueno, eso requiere de una inversión a nivel de la ciudad, ¿no? De si será posible soterrar los servicios, el cableado, no sé qué tan factible sea, pero esa es la única forma que se va a poder tener algo así. De lo contrario, esos árboles van a ser un estorbo siempre mal podados constantemente. Claro, nunca llegaremos al deseo de la sombra, porque habrá que contemplar una especie que llegue a una altura por debajo del cableado. Entonces, exacto, que regularmente no crea una buena sombra. Eso es muy raro. Hay lugares que por abandonarse, de repente crean un microambiente, una biodiversidad local específica. Y voy a poner dos nombres, voy a decir dos nombres. El Teatro Aguiluz está totalmente abandonado, arrabalizado, siempre con muchas ideas para rescatarlo, pero ahora mismo el centro del Teatro Aguiluz es un lugar lleno de vegetación y ahí hay reptiles, ahí hay arañas, ahí hay aves, ahí hay mariposas, ahí hay de todo. Eso ya es una biodiversidad local. Asimismo pasa en la muralla de Santo Domingo, la muralla gris, que entre la muralla gris y el farallón natural, que no se ve, ahí hay una zona que le llaman el Aguacatico. Tiene ya casi 50 años lleno de vegetación, maleza, lo que tú quieras, y hay un microambiente. Incluso se han hecho mediciones en cuanto al clima, al microclima de ahí, y baja los grados en relación al entorno. Entonces, esos son ejemplos de lo que decía Maciel, que podemos aprovechar muchos espacios que están abandonados en la ciudad, que todavía no han sido utilizados para desarrollo inmobiliario, y que la ciudad podría fomentar estos lugares. El problema está cuando decidan intervenirlos. Entonces, los conservadores que dicen, los extremistas, bueno, se va a ir una biodiversidad, ¿cómo lo sustituimos? ¿Cuál sería? Claro. ¿Para qué sería? Perdón, Maciel. No, iba a decir que ese tipo de ejemplo que tú estás hablando ahora, un buen uso, por lo menos se ve aquí en los Estados Unidos, me imagino que si se le busca la vuelta se pudiera hacer allá, es lo que sería una hortaliza comunitaria, por ejemplo. Exacto. Eso sería algo fantástico. Por supuesto, eso requiere de input de instituciones o entidades que puedan aportar para poder hacerlo. Pues sí, requiere de regadíos, requiere de lotes y madera y diferentes cosas, buen terreno, espacio para guardar herramientas, ese tipo de cosas. Pero parques así como ese que usted está mencionando sería chévere porque así también se aborda la comunidad local. Otro punto también. Vueltas urbanas le dicen. Mira, una cosa, que la mayoría de esos espacios, Enrique, el agua y luz, y hay un terreno también en la Kennedy con López de Vega, que si ustedes pasan en el elevado se dan cuenta que hay un bosque que ha crecido del cemento, y eso es la especie, una de las top 5 invasivas de nuestro país. Lino criollo. Entonces, ya se está usando el lino criollo, tengo entendido, junto al sargazo, como abono. Trituran el tronco, o sea, hasta de eso se puede sacar un beneficio de nutrientes para el futuro. O sea, que al final siempre es importante reconocer que esta vegetación sea positiva, porque si es espontánea, muchas veces ha sido producto de una invasión en ese territorio y si bien obviamente tiene un valor, tiene que tener algún valor. O sea, yo siempre, el lino criollo tiene que tener, algo tiene que traer. Lo que pasa es que elimina la posibilidad de que la naturaleza nuestra se desarrolle. Bueno, Maciel, te voy a explicar un poquito de cuáles son los problemas de conservación con el lino. El tema es que el lino, donde llega, secuestra el nitrógeno. Es una secuestradora de nitrógeno y no deja entonces que otras plantas
puedan cumplir el ciclo de nitrógeno y puedan vivir bien. Entonces ella llega, secuestra todo, lo fija en sus tejidos y todo lo que te cerca no queda con suficiente nitrógeno disuelto en el suelo para poder sobrevivir. Otro elemento de la cultura de la ciudad, la cultura de sus habitantes, es evitar los pisos blandos. O sea, aquí todo lo quieren cementar o lo quieren asfaltar. Me da muchísima pena que hayan territorios enormes de estacionamiento en los supermercados, en los centros comerciales, en lugares públicos, con ese asfalto que a las 12 del día, a la 1 de la tarde, produce esas enormes islas de calor, cuando tú tienes muchas alternativas que pueden ser beneficiosas para lo que José Luis hablaba, para captar agua, para permitir árboles que pueden generar sombra, mejorar el entorno, y esas cosas no se hacen. Aquí la gente prefiere encementarlo completo, el patio completo. Entonces ponen unos tarros con unos arbustos decorativos, pero no realmente el aprovechamiento de lo que es el suelo. Ustedes como paisajistas, sacrificar un parqueo a veces. José Luis y Maciel, que son paisajistas, diseñadores, ¿qué ustedes hacen cuando les toca esa oportunidad? Estacionamiento. Permeable, pavimento permeable. Permeable. Y los bioswales, que son también famosos en Estados Unidos, estos jardines donde sirven como drenaje natural, lo vemos en las aceras, en las vías públicas, y también se usan en aparcamientos. Eso es un diseño más sustentable en ese sentido, que de drenaje, o sea, suelos permeables y aumentar la densidad suave, o sea, el softscape, el suelo blando, tapizantes también, que se pueden combinar con el pavimento. Están los pavimentos híbridos, que aquí, por ejemplo, se conoce el Grama King, el pavigrama, pero no es la única solución del planeta. Uno como diseñador puede crear sus propios pavimentos y eso es parte del diseño de paisaje. O sea que hay que ponerse creativo en ese sentido y saber combinar qué material con qué superficie blanda puede ser diseñado de esa forma. Pregunta en el chat. Perdón, José Luis. La isla de calor también se combate con que algo que están haciendo allá también, los techos verdes, por ejemplo, ayuda a la isla de calor. También cualquier tipo de infraestructura verde puede ayudar, como muros y cercas también que sean verdes. Mientras más espacios abiertos, sembrados posible. Pero sí, la idea es que si hay que pavimentar, buscar un material que sea apto para la circulación, la escorrentía mismo. Sí, claro. En una ciudad como esta, que la mayoría de los edificios toman agua del subsuelo, o sea, algo increíble, porque no hay acueducto que dé abastecimiento a todas las torres y todo esto. Y entonces hay unos pozos y entonces toman agua del subsuelo. Esto que tú estás hablando es captar más agua, ¿no? Lo que yo estaba diciendo anteriormente es que el agua de lluvia debe quedarse en el terreno. Claro. Y no se va a quedar en el terreno si es impermeable. Es así. Un tema que ya para ir cerrando, quisiera hablar de los incentivos al verde. Todo en la vida tiene que tener una motivación, no solamente una pasión, que es lo que ustedes han mostrado en la tarde de hoy, que tienen esa pasión por la naturaleza, la biodiversidad, las especies naturales, nativas, etcétera. Eso es maravilloso, pero el mundo capitalista, el mundo de hoy se mueve por intereses. Cuando vemos la comparación que hizo José Luis entre la ciudad de Santo Domingo y la ciudad de Atlanta a la misma escala, en la porción de verde, obviamente que Atlanta nos lleva mucho verde por metro cuadrado. Pero debe haber, me imagino, incentivos para estos vacíos que son verdes, cómo el propietario, cómo el dueño de ese terreno recibe beneficios. Por ejemplo, si yo voy a hacer un edificio, yo puedo recibir financiamiento. Pero hay financiamiento para yo hacer un jardín, hay financiamiento para yo dejar parte de mi terreno para una especie de lugar verde, y eso forma parte de un ciclo económico. Ese tipo de diseño funciona en los Estados Unidos o en el mundo. ¿Lo han escuchado ustedes? Bueno, hay diversas formas de hacer eso. Como tú dices, hay que crear incentivos, ¿no? Una alternativa es una unión entre ente privado y ente gubernamental. Entonces, por ejemplo, en Atlanta hay una entidad que se llama Trees Atlanta, Árboles Atlanta. Y el objetivo de ello es asegurarse de que la arboleda siga creciendo, no disminuyendo. Es una entidad que recibe
dinero o ellos buscan donaciones de compañías grandes que hacen este tipo de donación y se les reducen los impuestos a esa compañía porque están dando estas donaciones. Las donaciones que dan son árboles. Entonces, Trees Atlanta se encarga de estar al tanto con la junta de vecinos, pero mayormente con junta de propietarios comerciales que hacen desarrollo más grande. Entonces, cuando ellos no tienen una buena alternativa o dicen que no tienen suficiente fondo para sembrar árboles y eso, Trees Atlanta entra y le consigue los árboles, porque ya ellos han conseguido las donaciones, ¿entiendes? Entonces, esto es una forma de que podemos utilizar, o un modelo que se pudiera utilizar en casos donde no hay recursos para poder sembrar verde. José, algo que también hay que resaltar es que, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene un programa de pagos por servicios ambientales, se llama. Hay algunos incentivos, sobre todo se observan dentro del régimen de impuestos, en el régimen presupuestario. Si hay algunas condiciones que se llegan a lograr, se puede manejar a nivel de impuestos. Es como una cuota de responsabilidad social que se le puede cobrar a algunas empresas y ellos lo reciben en forma de descuentos sobre el régimen de gravamen. No sé cómo está la situación con la utilización de espacio verde en particular, pero sí conozco de un incentivo que se da para que si, por ejemplo, tú tienes un hotel y tu hotel está interfiriendo con la vida marina y tú estás tomando los pasos para que, por ejemplo, las luces no sean apuntadas hacia el litoral y sino hacia adentro. Hay varias cosas que tú puedes optar y entonces se te paga esas transformaciones. Tú recibes un incentivo en forma de impuestos que no se te cobran. Entonces, fuera bueno que ahora con las nuevas autoridades delimitemos bien cuál fuera la paga por servicios ambientales, pero eso es perfectamente practicable. O sea que ARPA tiene mucho trabajo ahí, Maciel, para proponer. Es lo que yo pienso. Nosotros también. ¿Tienen ustedes una pregunta de examen que les voy a hacer a los tres, porque son dominicanos? De la República Dominicana, ¿cuál es la ciudad que ustedes consideran que es más verde de todas? Más verde, la ciudad. Ustedes cuando visitan dicen, aquí hay mucho más huella verde, presencia de verde que en otras. Yo diría que Santiago en relación a Santo Domingo. Okay. Bueno, no es que es la que tú consideres, la que tú sientas. Maciel, ¿qué tú dirías? Santiago puede ser un referente de ciudad, porque si nos vamos a... No, en lo rural no, estamos hablando ciudad. Santiago. Ciudad. José Luis. Santiago tiene más espacios verdes, yo entiendo. Todavía nos llevan la ventaja en eso. Bueno, yo hace mucho que no visito muchas ciudades de allá, pero yo sí sé que Santiago, y como siempre visito el campo universitario de la Pucamaima, sí. A mí me parece que Santiago es una ciudad bastante verde. Pero a nivel así de zona, no hablando de parques nacionales también, me gusta mucho la zona de Samaná, esa zona por ahí. También. Totalmente. Con un árbol que fue introducido, como fue el coco, ¿no? El coco fue introducido. ¿no? Sí, el coco es una planta introducida, aunque nos parezca súper extraño. Es exótica, por imaginarse una República Dominicana, una línea de costa sin un solo cocotero, pero eso fue lo que vio Cristóbal Colón cuando llegó aquí. Que no había un cocotero. Bueno, pero todavía vale destacar que hay ecosistemas, por ejemplo, el bosque seco espinoso, en la zona de Bahía de las Águilas, esa costa del suroeste no tiene un solo coco. Y para mí, eso es un valor que el que se le ocurra sembrar cocos ahí va a acabar con la belleza natural de ese lugar. Entonces, yo creo que lo van a tener. Eso sería un sacrilegio. Claro, bueno, yo pienso que ha sido una jornada extraordinaria. Hemos aprendido todos del valor del verde, que estamos esperando toda esa lluvia que vuelva a cubrir de todos los rincones de Santo Domingo, nuestras ciudades, de ese verde tan necesario, por todos los beneficios que ustedes han dicho, no solamente ambientales, sino también
de aprecio por la vida, ¿no? El aprecio por la diversidad de la vida y que nos da un placer adicional a muchas otras cosas. Nos sentimos en la Fundación Eric Walter Palm muy honrados con su participación esta tarde. Y antes de cerrar, quisiera que tengan la oportunidad de decir una última de sus creencias a favor del verde. Maciel, tú eres la primera, tú eres la dama. Del verde, o sea, lo que tú consideras, lo que tú crees, lo que te apasiona, dale una exhortación a todos los oyentes. Ok. Obviamente, para mí, como profesional, o sea, la práctica que realizo, la vegetación es uno de los elementos más importantes de todos los que conlleva el diseño de paisaje. Porque el agua, el pavimento y todo lo que hemos visto forman parte de ese conjunto. Pero la vegetación tiene una presencia y una importancia demasiado grande. Y entiendo que ya nosotros es momento de que pensemos en ese sentido. No solamente nosotros, sino las personas que están desarrollando nuestra ciudad. O sea, ese desarrollo debe ir a la par con esa planificación del verde. O sea, no una cosa que se debe dejar como un accesorio, como un ornamento, como decorativo. Es algo que debe ir integral y que viene primero que el desarrollo. O sea, que esa planificación urbana está primero. O sea, es simplemente darle su lugar. Y, o sea, el verde no es un ornamento. No, es parte del inicio, del origen. El punto de origen de la arquitectura, el punto de origen del desarrollo inmobiliario de todas las ciudades está en la naturaleza. José Luis. Bueno, hay una expresión que se llama, que es genius loci, que significa el espíritu del lugar, el sentido del lugar. Y eso lo da mayormente la naturaleza. También, por supuesto, las diferentes intervenciones que el hombre hace, ¿no? Y utilizando la paleta de natural de la zona. Pero ese genius loci, ese espíritu que da el lugar, en el caso de nuestra querida isla dominicana y de Santo Domingo, en el momento requiere de vitaminas, requiere de un impulso, porque como vimos en la imagen aérea, está un poco raquítica en el momento. Y lo bueno del caso es, voy a hacer una anécdota que comentó una persona en un seminario que yo fui, que un extranjero dice que vio sembrado en el campo una cerca de palos que cortaron y al poco tiempo eso era una hilera de árboles. ¿Por qué? Porque el clima que tiene la República Dominicana es fantástico para la vegetación. Por supuesto tiene limitaciones, como todo, ¿no? O sea, las plantas tienen tolerancias, pero me parece que a nivel comunitario hay que hacer un gran esfuerzo para mejorar eso, para mejorar ese ruido visual que hay en la ciudad y para aumentar la huella verde, para que cuando las personas vayan a la República Dominicana se sientan que están en una zona frondosa, porque el trópico la gente lo asocia con la vegetación frondosa, la vegetación mucho verde, muchas plantas, ¿no? Aunque no digo que no hayan zonas que estén así, pero la ciudad todavía creo que requiere todavía de bastante intervención. Muchas gracias, Johanna. Bueno, yo quisiera, para ya culminar, recordarle a todos de que nosotros somos apenas un cog in the machine, somos una pieza del engranaje y de que nosotros nosotros somos parte de un conjunto de seres vivos que comparten un espacio. El respetar la disponibilidad de vegetación en nuestros espacios añade a ese balance. Conforme nosotros respetemos las plantas, van a venir las aves, van a venir los insectos, van a venir todos estos animales y seres vivos con los cuales nosotros compartimos el espacio. Entonces, es bueno que tengamos en mente que nuestras acciones van a impactar sobre estos tipos de seres vivos con los cuales compartimos el espacio. Y que ser un poco considerados con eso nos va a beneficiar a la larga, no solamente con efectos terapéuticos, como dijo José, sino también con
menos impacto sobre los desastres naturales, con mayor, vamos a decir, una sensibilidad más amplia por toda la vida, es lo que yo le quiero recordar en este espacio. Sí. Excelente. Señores, muy honrados con su participación. La Fundación Erin Walter Pan agradece su presencia esta tarde y a los expositores, bueno, muchísimas gracias por haber compartido sus experiencias y sus talentos. Maciel, José Luis y Johanna, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Bye.